Hola, soy Mónica Jaramillo, soy cardióloga, trabajo en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Muchas gracias a ustedes por asistir, muchas gracias al doctor Camilo por invitarme y hoy les hablaré sobre los electrolitos y el electrocardiograma, sobre todo sobre sus trastornos. Entonces empezamos acá con que el corazón tiene principalmente dos tipos de células. Unas células del sistema eléctrico, que son aquellas que se encargan de generar, conducir los impulsos eléctricos del corazón, y otras que son unas células miocárdicas que se encuentran en la aurícula y en el ventrículo, que cuando se contraen van a producir el latido cardíaco. Este par de funciones del corazón se llama la actividad electromecánica del corazón, y la actividad electromecánica del corazón nosotros la podemos registrar en un papelito y es lo que se denomina un electrocardiograma. Tal como ven acá, vemos una onda que es la onda P, el QRS y la onda P. Para poderse generar esta imagen, este electrocardiograma ordenado, necesitamos que se formen los impulsos eléctricos. Los impulsos eléctricos se generan mediante potenciales de acción. El inicial es a nivel del nodo sinoauricular, luego llega hasta la aurícula a producir una contracción, una despolarización del músculo cardíaco, luego viene y se conduce por el nodo auriculoventricular, alcanzando el ventrículo a través de la tejiz, las ramas de la tejiz, y despolarizando el ventrículo. Todo esto hace, como ustedes pueden ver, en la parte inferior de acá, en la onda P, que está formada por diferentes colores. Esos diferentes colores son las diferentes zonas de despolarización de los ventrículos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? Es simplemente un fenómeno electroquímico donde las células que tienen un potencial de reposo negativo van a volverse positivas. ¿Cuándo se vuelven positivas? A través de los intercambios de múltiples iones. Los iones principales que entran en el potencial de acción son el sodio, el calcio y el potasio. Por lo tanto, como el potencial de acción se genera mediante estos intercambios de iones, si nosotros vamos a tener una alteración en estos iones, se podrían reflejar en el trazado electrocardiográfico. Como les estaba diciendo, un potencial de acción es simplemente un fenómeno electroquímico donde hay múltiples iones que intervienen. Estos iones que intervienen hacen que desde la parte negativa de una célula se vuelva positiva. Esto genera una corriente eléctrica, o sea que se despolariza. Para que se puedan despolarizar las células y volverse a repolarizar, necesitamos unos electrolitos que son el sodio, el calcio y el potasio. De tal forma que si tenemos alteraciones en la concentración de estos electrolitos, probablemente vamos a tener cambios a nivel del electrocardiograma. Cuando nosotros tenemos un sodio sérico alto o un sodio sérico bajo, no vemos cambios en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el gradiente extracelular para que entre la cantidad de sodio a nivel de la célula es muy alto, ya que el sodio extracelular es aproximadamente 140 y el intracelular 4, lo cual crea un gradiente químico gigantesco que favorece la osmosis y entra fácilmente el sodio. Pero esto no ocurre cuando tenemos el potasio o cuando tenemos el calcio o cuando tenemos el magnesio. ¿Por qué? Porque las diferencias intra y extracelulares de la concentración de estos iones es muchísimo menor. Entonces, en el momento que nosotros tenemos el potasio bajo, que se denomina bajo cuando tiene niveles menores de 3.5 milequivalentes, podríamos tener cambios en el electrocardiograma. Si es leve, entre 3 a 3.5, usualmente no se ven cambios significativos. En el momento en que llega a ser un potasio más bajo, entre 3 a 2.5, vamos a notar principalmente de forma inicial una infranivel del ST. Con el infranivel del ST vamos a tener unas ondas T aplanadas marcadas con la flechita roja y una onda U. Si continúa bajando el potasio y cuando el nivel es menor de 2.5, como ustedes ven ahí, el ST es mucho más profundo, es un ST negativo, una onda T negativa y vamos a tener una onda U. De tal forma que podríamos generar un electrocardiograma similar a este que tiene un infranivel del ST que se puede confundir con una isquemia miocárdica. Pero lo más grave de esto
es que además de que se hace el infradesnivel del ST, también se prolonga el QT. Al prolongarse el QT vamos a presentar la probabilidad de tener arritmia, tanto ventriculares como supraventriculares, que podrían producir la muerte del paciente. De tal forma que podemos presentar taquicardias ventriculares, como vemos en esta imagen, o una taquicardia de reentrada de la unión o una taquicardia auricular bloqueada que se presenta cuando el paciente tiene hipocalemia y está recibiendo digital. Y la otra cosa es que cuando tenemos hipocalemia y prolongación del QTC, debemos ser cuidadosos al calcular el QTC, ya que hay que evitar colocar dentro del cálculo del QTC la onda U. Así como ustedes verán, si nosotros contamos la onda U, podríamos calcular un QTC hasta de 600 milisegundos, mientras que cuando descartamos la onda U, el QTC podría ser 430 milisegundos. ¿Por qué es importante el QTC? Porque cuando uno tiene el QTC prolongado, esto hace que la repolarización se prolongue muchísimo, se pueden generar postpotenciales tempranos, y en estos postpotenciales tempranos vamos a ver cómo se ve en la parte de abajo una taquicardia ventricular polimorfa. Estas taquicardias ventriculares polimorfas pueden producirse en todos los pacientes que tengan hipocalemia con QTC prolongado cuando una extrasístole cae en la onda T, y esto podría generar la muerte del paciente a través de la presentación de fibrilación ventricular. Entonces hay que corregir rápidamente el potasio para que el paciente no llegue a tener estas complicaciones severas. Luego tenemos la hipercalemia, que como ustedes ven, en vez de infradesnivel, lo va a tener es una onda T puntuda, usualmente cuando el potasio es mayor de 5.5 miliequivalentes. Cuando tenemos esto, entonces lo primero que pasa es que el potencial de reposo de membrana se va a volver más positivo, la despolarización más lenta, la repolarización más rápida, lo cual hace que el paciente presente estas ondas T picudas, simétricas, estrechas. Estas ondas T se llaman el TP, que se parece a una tienda de campaña a nivel del electrocardiograma, donde la onda U hace parte de la rama descendente de la onda T y se une con la onda P. Después de esto, si seguimos subiendo el potasio, vamos a tener un aplanamiento de la onda P, no se van a ver ondas P porque no se despolariza la aurícula, el PR se alarga, el QRS se alarga presentando bloqueos de rama y se va uniendo a la onda T. Ustedes ven que progresivamente, cuando ya llegamos a 8, no somos capaces de diferenciar claramente las ondas y tenemos prácticamente algo que se llama un ritmo sinusoidal. Y si acá tenemos imágenes de los electros, una T picuda, acá tiene ausencia la onda P y el PR largo y el QRS ensanchado, y luego acá ya vienen las ondas sinusoidales que cada vez son peores. Si llegamos a hacer 10, como ustedes ven aquí, sí, prácticamente en la parte de abajo ven unas ondas S sin poder determinar claramente ningún tipo de complejo, y si continúa con niveles de 10 mil equivalentes, podríamos tener elevación del ST, mimificando un infarto agudo del miocardio. Y posterior, cuando llega a 12 o 14, puede haber asistolia o paro por fibrilación ventricular. La hipercalcemia también se manifiesta en el electrocardiograma, también amenaza la vida, es cuando tiene niveles mayores de 10.4 miligramos por decilitro, y el QTC normal es entre 300 a 440 milisegundos. La hipercalcemia se caracteriza por acortar el QTC. Va a ser un QTC menor de 300 milisegundos porque el potencial de acción también se va a acortar. Entonces esto hace que la onda T nazca directamente del QRS, prácticamente no existe el segmento ST o está muy corto, y vamos a tener diferentes cambios donde se acorta principalmente lo que es desde el inicio de la Q hasta el ápice de la onda T, mientras que la parte terminal de la onda T se podría alargar. También vamos a tener esta imagen de acá que, como ustedes ven, podría uno sospechar una elevación del ST, sobre todo en B2 y B3. Acá también les voy a mostrar que pueden haber unas ondas isofásicas con unas ondas positivas, dobles T's al final, y nuevamente la elevación del punto J
Pero lo más llamativo es que pueden aparecer unas ondas J de Osborn, como las de hipotermia, que mimifican también un infarto agudo del miocardio. Entonces, todas estas ondas las debemos conocer. La hipocalcemia es lo contrario. ¿Qué pasa con la hipocalcemia? Vamos a prolongar el QT. La prolongación del QT se da principalmente a expensas del segmento ST. Cuando se prolonga el segmento ST, también se va a rectificar y como podemos ver acá en este electrocardiograma, ustedes ven un QT muy prolongado, pero con un ST que es sumamente largo. Entonces, esto es una imagen típica. Además, puede haber inversión de la onda T mimificando isquemia. La hipermagnesemia es cuando tenemos un potasio mayor de 2.1 miliequivalente, se comporta muy similar a una hipercalemia. Vamos a tener PR prolongado, un QRS ancho de la hipermagnesemia, y la hipomagnesemia se comporta como si tuviera una hipocalemia. En los mensajes para llevar a casa son que los cambios en el electrocardiograma, en el caso de las alteraciones hidroelectrolíticas, ayudan a detectar de una forma mucho más temprana situaciones graves que amenazan la vida del paciente, permitiendo un tratamiento mucho más temprano. Todas las debemos conocer para poder tratar al paciente adecuadamente. Muchas gracias por su asistencia.